Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre los render fragments y cómo se utilizan en Blazor. No se trata nada más que componentes que nos van a permitir representar la interfaz de usuario desde otro componente, digamos, similares a los controles HCX. Si venís desde Web4, pues algo similar a esto es el concepto. Aquí en la documentación oficial de Microsoft tenéis un ejemplo en castellano, también lo tendréis en inglés, que seguramente esté incluso mejor. Y la peculiaridad para poder utilizar este tipo de objeto específico de .NET, como es el render fragment, es que lo podemos utilizar, como decimos, para representar la interfaz de usuario de otro componente. Aquí nos definen un componente Razor en el que utilizan dos objetos del tipo render fragment y los tienen marcados como parámetro. Como reciben este componente como parámetro, pues nos los permiten pasar desde fuera de este componente y renderizarlo sin problemas. Parece un poco lioso, pero si lo vemos con un ejemplo lo vais a entender enseguida. Cerramos la documentación de Microsoft y nos abrimos el Visual Studio. Esta documentación de Microsoft os la dejaré en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo y entenderlo vosotros mismos o hacer algún ejemplo de una forma similar. Creamos un nuevo proyecto y le vamos a poner, hay que crear un proyecto del tipo Blazor y le vamos a poner de nombre una aplicación Blazor, siguiente, y le vamos a poner ejemplo render, por ejemplo, le ponemos ejemplo render fragment, si os parece, y lo guardamos en la ruta que vosotros queráis. Yo lo pongo, como ya sabéis, casi siempre en los ejemplos de código que vamos subiendo tanto por Udemy como por el canal de YouTube. Podemos crear la aplicación tanto Blazor Server como Blazor WebAssembly. A partir de la versión de NET Core 3.1 tendremos estas dos opciones. En principio la vamos a crear como del tipo Blazor WebAssembly. Vamos a esperar a que se cree el proyecto y bueno, ya lo tenemos por aquí definido. Vamos a asegurarnos que todo funciona correctamente. En principio pone que la creación del proyecto ha ido todo bien, pero vamos a ejecutarlo para comprobarlo y para que veáis que efectivamente pues ya tenemos el proyecto disponible con el que poder mostrar el ejemplo. Es el típico proyecto estándar que nos crea Blazor con su plantilla por defecto, con el contador y con los datos del tiempo en una ciudad. Estaréis cansados de verlo, pero es la manera más sencilla de mostrar el ejemplo. Vale, como veis, pues ya está acabando de cargar el proyecto de ejemplo y es lo de siempre. Nos pone aquí en pantalla, vamos a ver si acaba de cargar el Blazor WebAssembly. La primera vez que se ejecuta Blazor WebAssembly le cuesta un poco más, porque recordar que baja todas las DLLs al navegador. Bueno, pues el típico ejemplo, ¿no? Con nuestro contador, con nuestro fetch data, contador que tenemos aquí, que efectivamente funciona, el fetch data con los datos del tiempo y el home. Lo de siempre. Entonces vamos a modificar esta página index para mostrar el ejemplo que queremos. Nos vamos aquí a Page, nos vamos a index. ¿Y qué vamos a hacer aquí en index? Bueno, vamos a quitar esto, el componente que estaba utilizando y este texto, y vamos a poner aquí, si queréis, ejemplo para que quede un poco claro, pero vamos, va a ser muy sencillito. Simplemente lo que vamos a hacer es añadir una label y un input en este código y luego mostrar cómo podemos añadir en el label y en el input desde un componente externo utilizando render fragment. Así que añadimos lo siguiente. Podemos añadir por aquí esto mismo y hemos creado simplemente un div en el que hemos puesto, bueno, una de las clases de Bootstrap, tampoco me he entretenido demasiado, y una label con el texto nombre y además un input que en el placeholder le ponga nombre. Si ejecutamos esto, pues vais a ver en el navegador que ahora sale pues este texto en pantalla. Como digo, lo de menos es el contenido y lo que aparece. Simplemente quiero que entendáis el concepto de cómo podemos utilizar los render fragment en nuestro beneficio para representar fragmentos de código de la interfaz de usuario desde un componente que no es el propio componente que estamos escribiendo el código. Digamos que podemos crear ahora pues un componente genérico que podemos utilizar desde sitios. Veis, simplemente hemos puesto nombre y una label con el nombre y un input con el nombre. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora cerramos esto y vamos a crear un componente Razor que lo vamos a crear aquí en la carpeta Shared, porque la idea es que se pueda utilizar desde toda nuestra aplicación. Agregamos un componente Razor y bueno, pues no lo vamos a poner ni nombre, lo vamos a poner simplemente componente Razor porque para el ejemplo pues nos vale con esto. Aquí vamos a poner ejemplo render fragment, simplemente, bueno, para que quede claro, más que nada por si dentro de un tiempo yo tengo por aquí los proyectos y lo abro, pues saber de qué ejemplo se trataba. Aquí en la carpeta Shared, el componente que nos acabamos de crear, pues hacemos lo siguiente. ¿Qué hacemos? Nos traemos este código a nuestro componente Razor. Lo ponemos aquí y de momento pues simplemente veis que hemos reemplazado un código por otro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mostrar lo que os quiero contar? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un parámetro. Ya sabéis que los componentes Razor pueden aceptar parámetros y podemos ponerlo de diferentes tipos. Podemos poner, por ejemplo, un string de esta forma y podemos poner el nombre texto, este texto.
Y aquí simplemente estamos definiendo un parámetro de entrada a este componente. El parámetro de entrada a este componente, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para reemplazar el nombre de aquí y poder poner pues el nombre que nos pasen como parámetro. Hasta aquí nada especial. Ahora es cuando vamos a utilizar la parte de render fragment. ¿Y qué hacemos? Definimos otra propiedad de esta forma, lo ponemos también como parámetro para que nos permita recoger el valor que nos manden, y en vez de utilizar un entero, aquí es donde utilizamos el tipo render fragment. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir renderizar el contenido que nos pasen por pantalla. En vez de definir un tipo stream, pues nos pueden pasar todo este contenido como parámetro. Y le vamos a poner de nombre control mismamente, lo ponemos así, control en mayúscula, y nos cargamos este texto, que es el del input, y hacemos lo siguiente, control. Y ya tenemos en un render fragment pues la opción de visualizar por pantalla dentro de un control el contenido que nos pase. ¿Qué hacemos ahora? Pues volvemos al index, ¿y qué hacemos? Pues nos creamos un componente de este tipo, tal que así. Ya sabéis que simplemente con hacer esto, aquí pues ya tenemos el componente creado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues le tenemos que decir qué valores queremos utilizar. Aquí le podemos poner el primer parámetro, texto label, y le vamos a poner pues nombre. Y en este segundo parámetro ahora pues le vamos a poner el control que realmente queremos renderizar, que era un control de este tipo. Veis que es un ejemplo muy tonto porque simplemente pues estamos llevándonos una parte del código que antes teníamos directamente escrita en el index razor, no lo estamos llevando al componente para renderizarlo, pero simplemente quería que entendierais el concepto de render fragment y cómo poder utilizarlo, que básicamente no es nada más que renderizar la parte, digamos, HTML o la parte de interfaz de usuario en un componente externo y poder utilizarlo desde varios sitios. Veis que aparece por pantalla exactamente igual, y bueno, pues una de las ventajas de esto es que ahora pues podemos hacer lo siguiente: copiamos, pegamos y ponemos por aquí pues en vez de nombre, apellido. Este ejemplo no tiene ninguna funcionalidad, pero simplemente es para que entendierais el concepto. Ponemos por aquí teléfono, por ejemplo, y bueno, pues aquí tenemos de una forma rápida que estamos renderizando, utilizando este componente, pues estamos renderizando pues 3 label y 3 input utilizando la propiedad render fragment. Bueno, el objeto, el concepto render fragment. Esto es algo nuevo de Blazor, hasta ahora no se estaba utilizando, como digo, similar quizá a los ASCX de los Web4 antiguamente, pero digamos que esto es algo nuevo que vino con Blazor. Bueno, pues aquí veis cómo lo está mostrando. Es similar al ejemplo que ellos tenían, no exactamente igual, porque el nuestro quizás es todavía más simple, pero es similar al ejemplo que tenemos por aquí en la documentación oficial de Blazor, en el que nos muestran pues cómo poder utilizar esto. Veis que ellos crean un componente table template con este parámetro y con esta funcionalidad, en el que recogen el valor aquí de la cabecera de una tabla en esta parte, y luego en esta parte recogen el valor de las filas, ¿vale? Con 2 render fragments exactamente igual. Luego este componente template razor pues lo utilizan desde aquí y van añadiendo los valores que les interesan. Veis que utilizan el componente table template exactamente igual que hemos hecho nosotros, y en los valores de la cabecera pues le ponen lo que les interesa, y en las filas pues el valor, bueno, que en este caso lo están cogiendo desde context de algún objeto que tengan vinculado al modelo, pues lo van poniendo en cada fila y lo van mostrando. Es muy similar a lo que hemos hecho nosotros, quizá nuestro ejemplo es todavía más sencillo. Como digo, os dejaré el enlace a la documentación oficial de Microsoft en la descripción del vídeo, y nada, espero que se haya entendido el concepto. He tratado de hacer el ejemplo lo más sencillo posible para los que no conocierais nada de Blazor, que lo entendierais, y por el momento pues nada más que contaros. Nos vemos en siguientes vídeos con más cositas. Bye bye, hasta luego chicos.